Capítulo 5. Este es la familia, el fundamento de la familia. Voy a leer de versículo 15 hasta versículo 21 de Efesios capítulo 5. Eso es la palabra del Señor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y someteos unos a otros en el temor, en reverencia de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que realmente es roca. Oyéndolo y haciéndolo, Señor. Ayúdanos, Padre, en este momento a entender, Señor, lo que está escrito aquí, entender cómo se acomoda todo lo que Pablo exhorta al creyente con lo que es la familia. La familia que tú creaste, la familia por el pecado que hay tanto conflicto. Pero tú, Señor, veniste a rescatar al ser humano y también a la familia, Señor, porque es el base de toda civilización, en la manera que tú lo creaste, Señor, para extender tu reino hasta el último de la tierra. Ayúdanos a hacerlo, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, como cristianos, como papás, como mamás, como hijos, Señor, que podamos vivir para tu gloria. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para ver lo que el Señor o Dios dice en la familia, los mejores textos para eso se encuentran aquí en Efesios capítulos 5 y 6. La carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso es combina varios pensamientos y de la familia. Acerca de 60 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió esta carta y lo envió a los santos de Éfeso. Muchos dicen que en los manuscritos originales que el nombre Éfeso no decía Éfeso, que era una carta que circulaba en todas las iglesias de Asia Menor, siendo Éfeso la primera iglesia en la ruta postal. Esta carta y esta exhortación va a todas las iglesias de Asia Menor. Y Pablo en escribir la carta habla de doctrina a la iglesia y algo en lo práctico que tenía en su corazón y en su mente era de la familia. Vamos a hablar de muchas cosas entre este serio y en las semanas que entra acerca de la familia. Vamos a ver varios temas. Pero de aquí en adelante vamos a basarnos en estos textos de Efesios 5 y 6. Y algo que tienen que entender es que esto no es opinión humana. Tampoco esto es mi opinión. Yo no les voy a dar mi opinión de lo que es un éxito en la familia, lo que es la familia exitosa o la familia que agrade a Dios. Lo que voy a hacer es enseñarles lo que la palabra de Dios dice y los principios que se hallan en la palabra de Dios acerca de la familia, porque lo que vamos a ver es la autoridad acerca del tema de la familia, porque nosotros no buscamos trucos, nosotros no buscamos costumbres, nosotros buscamos verdad que puede ser parte de nuestra vida, verdad que debe ser parte de la vida de cada creyente, de todo creyente. Estas verdades
deben ser parte de nosotros. Y vamos a ver lo que la Biblia dice de la familia. Y la Biblia dice que la familia se edifica sobre fundamentos espirituales. No fundamentos psicológicos, no fundamentos emocionales. La Biblia nos dice que el ingrediente más importante en un matrimonio y en la familia es el amor a Dios y el deseo de agradar a Dios como sus hijos. El amor a Dios y el deseo de agradar a Dios como sus hijos. En nuestra vida personal y en la familia. Y eso es obediencia a las Escrituras. Tratando de vivir una santa vida verdadera. Buscando santidad verdadera. En otras palabras, la familia no solamente es el lugar donde vives tu cristianismo, pero es el lugar más importante donde vives tu cristianismo. Y si lo vives bien, el lugar va a ser feliz, productivo, lleno de gozo, bendecidos todos los días de tu vida. Pero si lo vives mal, si tu cristianismo no lo vives en tu familia, en tu hogar, viene dolor, desánimo, desilusión, tristeza, enojo y todo lo demás que viene por el pecado que entró en el mundo, como vimos la vez pasada, por el conflicto. Eso vemos cuando no lo vives como debes vivirlo en la casa. No hay lugar más importante de vivir tu cristianismo que en tu casa. En tu casa. Muchos vienen aquí para vivir su cristianismo, aquí delante de los hermanos en la iglesia, ¿no? El lugar más importante es en tu casa. Si tu casa no es lo que debe ser, es porque los estándares elevados del cristianismo no están siendo vividos ahí. La familia es donde se manifiesta, hermanos, tu fuerza espiritual, tu devocional espiritual, tu consistencia espiritual. ¿Por qué? Porque el hecho que se conocen tan bien. Todos te conocen en tu casa muy bien. ¿Por qué? Porque están juntos todo el tiempo, bajo todo tipo de circunstancias, todo tipo de prueba, todo tipo de dificultad, ahí están juntos. Ahí es donde alguien puede ver realmente tu estado espiritual. Es el hogar. Podemos decir que el hogar es el termómetro más efectivo de tu vida espiritual. El hogar es el termómetro más efectivo de tu vida espiritual. Hoy vamos a tomar tu temperatura en ver el fundamento de la familia en estos textos de hoy. En esos textos de hoy. Aquí en capítulo 5 de Efesios, versículos 15 a 21, Pablo forma un fundamento por lo que va a hablar acerca de la familia. Y al principio les llama a examinar su andar, para confirmar que primeramente están en la fe. Todo lo que habla la palabra de Dios de la familia en cuanto a tener éxito, y recuerden, éxito en un hogar, en una familia, en un matrimonio, es algo que agrade a Dios. Eso es el éxito en la familia. Una familia que agrade a Dios, un matrimonio que agrade a Dios. Pero no solamente eso, porque uno puede agradar a Dios sin ser feliz y sin que hay gozo. Nomás estamos fijados, somos legalistas. Éxito es que estás agradando a Dios y hay felicidad y gozo en tu matrimonio. Eso es un matrimonio que está andando. Al principio nos llama a examinar nuestro andar para confirmar que estás en la fe. Porque solamente dos creyentes pueden aplicar estos principios acerca del hombre, de la mujer, de los hijos, del esclavo. Todo eso solamente son para creyentes. Y vamos a ver eso hoy. Pero aquí está diciendo examinar tu andar. Tu andar. Al principio de este capítulo, como leo Uri, desafía a andar en amor.
como también Cristo nos amó, versículo 2. Y luego dice que nos desafía a andar en la luz como hijos de luz, versículo 8. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tinieblas por la caída, un mundo de tinieblas. Ahora nos va a desafiar en examinar nuestro andar con unos principios, con el fundamento que nos va a llevar a tener una familia que agrade a Dios y le trae máximo gloria a su nombre. ¿Qué es lo que la vida cristiana pide de ti como cristiano? ¿Qué es lo que la vida cristiana espera de ti como papá, como esposo, como esposa, como mamá, como padres? Aquí en estos versículos hay 3 elementos de la vida cristiana de considerar en todos estos roles delante de la familia. El primer principio es cómo es que andéis. Cómo es que andéis es la modo en que tú administras tu tiempo. Si tú eres un buen administrador de tu tiempo, si estás andando cuidadosamente. Aquí dice en versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí hay una declaración con contraste, no necios, sino sabios. En versículo 17, no insensatos, sino entendidos. En versículo 18, no os embriagáis con vino, antes bien, lleno del Espíritu Santo. Hay 3 declaraciones en estos versículos con contraste. Y aquí hay este contraste. Pablo nos da este mandato. Y es en el tenso presente, que es algo que tenemos que estar haciendo continuamente. Regularmente debemos estar examinando nuestras vidas. Mirar con diligencia cómo andéis. Mirar con diligencia cómo andéis. Como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, algo similar. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si verdaderamente estás caminando con Cristo, eso es la misma idea aquí, que dice Pablo aquí en Efesios 5, 15 y también 2 Corintios 13, 5. Consistentemente examinando tu vida cristiana para asegurar que estás, ¿qué? Caminando bien o andando con diligencia. Mirar con diligencia cómo andéis. Es lo que está diciendo, si estás caminando bien. ¿Por qué? Por la caída, por el conflicto. Como dice en versículo 8 a 14, aquí en capítulo 5, por las tinieblas. O en versículos 16, porque los días son malos. Los días son malos. Por esa razón nosotros tenemos que consistentemente estar mirando con diligencia cómo andamos en nuestra vida cristiana. Porque los días son malos. Pablo está diciendo que si eres cristiano, mirar cómo estás viviendo tu vida. Y dice, no como necios, sino como sabios. Si te fijas en el versículo 16, dice insensatos. No seas insensato. Esto no es la misma palabra de necio. Aquí en versículo 15, necio, él dice, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Esa palabra de necio es el opuesto de un sabio. Y la palabra de sabio aquí está hablando de tu relación con Dios. Con tu relación con Dios. El necio es uno que dice que no hay un Dios. Como dice en Salmo 14:1, Salmo 53:1, que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Está hablando, el sentido de necio en esta palabra es alguien que rechaza la existencia de Dios. Es lo que es. En Proverbios, en Salmos, cuando dice
el necio en su corazón dice que no hay Dios, es la misma palabra, pero en el griego aquí. Eso es lo que el necio dice, no hay Dios. Tiene que ver con su relación con Dios, es que no hay relación. Pero dice, no andéis como necio. Es lo que está diciendo Pablo, sino como sabio. Todo comienza con tu relación con Dios. Todo el éxito en la familia, todo lo que él va a explicar aquí, comienza con tu relación con Dios. Que no andéis como necios, sino como sabio, un sabio que conoce a Dios, como habla en Proverbios 8. Todo comienza con tu relación con Dios. Y así estamos hablando a creyentes. ¿Cómo vives como creyente? Si tú dices que eres cristiano, tú estás diciendo con eso que hay un Dios. Tú estás diciendo con eso que también estás profesando que Jesucristo es tu Salvador. Y así Pablo está diciendo vivir como un sabio, pues. Un sabio que afirma que hay un Dios y que es su Salvador, quien es Jesucristo. Toda la familia se aplica a creyentes, al cristiano. Toda la familia que va a escribir aquí. Así tu vida debe reflejar esa profesión de fe, como uno que es sabio y no como uno que es necio, el que rechaza que hay un Dios. ¿Ok? ¿Cómo es que andéis? Mirar cómo andéis, dice. Si estás mirando con diligencia, eres sabio. Estás afirmando que hay un Dios. Estás afirmando que Jesucristo es tu Salvador. Estás afirmando que tú eres nacido de nuevo. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo es que yo puedo mirar con diligencia cómo ando? No como necio, sino como sabio. ¿Cómo se aplica eso? Versículo 17. Perdón, el segundo parte del versículo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es mirar tu tiempo. Está hablando de un administrador, un mayordomo de tu tiempo. Tú eres un mayordomo de tu tiempo, ¿ok? Un mayordomo no es ¿qué? No es dueño. El mayordomo no es dueño. Tú no eres el dueño. No es tuyo lo que administras. Tú lo estás manejando. ¿Cómo es? Cuando hablamos de las finanzas, ¿se acuerdan? 1 Corintios 16, vimos que hablando de las finanzas, tratas de administrar tus finanzas lo mejor que puedes. Porque realmente decimos que todo es de Dios. Todo es de Dios. Y tratas de aprovechar cada dólar para la gloria de Dios. Y según su voluntad. Cada dólar para su gloria, para su voluntad. Así el tiempo que Dios nos da para administrar es de Él. Tú estás manejando el tiempo que Dios te ha regalado. Y un día vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos con nuestro tiempo. Un día vamos a dar cuentas cómo vivimos nuestras vidas con el tiempo que Dios nos dio. Eso está diciendo Pablo aquí. Aprovechar bien el tiempo. Haz lo máximo del tiempo como creyente, como sabio. Con el tiempo que Dios te ha dado. Y entiendes que hay límite del tiempo. Hay límite del tiempo que tú tienes. Nosotros todos sabemos eso. Santiago dice que la vida es como un vapor. Pablo aquí no usa la palabra para tiempo cronos. Cronos habla de segundos, minutos, horas, días. Él usa la palabra kairos. Kairos habla de una época. Habla de una temporada. Habla de un tiempo de oportunidad específico que tú tienes.
Cuando estamos hablando de la vida desde el día que tú naciste hasta que te mueres. Estamos hablando de la familia, el tiempo que tú tienes con tu familia. Aprovéchala. Vivirla a lo máximo. El tiempo que Dios te ha dado con tu vida, con tu familia, con tu esposo, como papá, como mamá, como esposa. Aprovecha bien ese tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Es que vivimos en un mundo de tinieblas. Como dicen capítulo 2, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Ahí es donde nosotros vivimos. En un mundo donde Satanás está gobernando, es el príncipe de la potestad del aire. Él está operando en el mundo de tinieblas. Él está operando en cada iglesia. Él está operando en cada familia. En cada relación Él está ahí. O Él y sus demonios, porque Él no es omnipresente. Y en este tiempo, como creyentes, como sabios, debemos aprovecharlo bien para la gloria de Dios. Porque sabemos que un día termina. Y ese día vamos a dar cuentas a Dios por el tiempo y cómo lo usamos. En Salmo 90, Moisés dice, en versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? Para que traigamos al corazón sabiduría. Traigamos al corazón sabiduría. Ahora piénsalo. Quiero que cada uno aquí lo piensa. Hay días cuando tú vives tu vida o usas tu tiempo como un necio que rechaza que Dios existe. No es que estás rechazando, pero vives tu vida así, sin tomar a Dios en cuenta, como si Dios no existía. Si hay unos días, unas horas, unos minutos que tú vives tu vida así, eres un necio. Un necio que rechaza que Dios existe. Tremendo. Eso es lo que Pablo nos llama a mirar con diligencia, a evaluar, a examinar. Que si tú estás andando en tu vida como creyente y no como un incrédulo. Muchos dicen, ese dice que es creyente y mira cómo vive como un incrédulo. Está viviendo como un necio, no como un sabio. Un sabio es alguien que entiende que hay un Dios, que Cristo es su Salvador, que solamente por Él podemos vivir, nada podemos hacer aparte de Él. Tenemos que estar pegados a la vida verdadera. Él es nuestro pastor. Oímos su voz, lo seguimos. Ese es un sabio. El que edifica su casa sobre roca. Oír la palabra y hacerlo. Un sabio, un hombre prudente, es lo que dice. ¿Y por qué? Porque los días son malos y el tiempo es limitado. Importantísimo principio para la familia. Lo queremos vivir para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que Pablo nos dice? Él dice, versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, los que rechazan a Dios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, por tanto, así pues, puede decir, si lo vas a hacer, dice Pablo, tienes que ser un estudiante de la voluntad de Dios. Él dice aquí, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Wow. Otra declaración con contraste. Versículo 15, no como necios, sino como sabios. Aquí dice, no insensatos, sino entendidos. Usa otra palabra.
El versículo 17 nos muestra cómo cumplir lo que dice el versículo 15. Versículo 15 dice, andar, mira andar como debes andar, no como necio, como se habla. Versículo 17 nos enseña cómo hacerlo. Esta palabra insensato no es necio. Aquí insensato no es la misma palabra de necio, es una diferente palabra. Vimos que el necio es alguien, tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Okay? Un necio no es creyente, no crees en Dios, que Dios existe, no lo conoces. En versículo 17 Pablo usa otra palabra que es insensato, está hablando de tu intelecto, de ser entendido, que usas tu mente, que entiendes con tu mente, la mente que Dios te dio para entender su voluntad. Algo diferente. Usa tu cabeza, como a veces me dice alguien. Proverbios habla también del insensato. Es interesante, estaba mirando en Proverbios. Proverbios describe el insensato como un perezoso, uno que no puede controlar su lengua, un mentiroso, un chismoso, un calumniador, un enojón, uno que menosprecia la disciplina, la corrección, uno que es pronto para la ira, uno que es arrogante y también uno que descuida de su vida. Todo eso es insensato en los proverbios. Eso es el insensato o el necio, podemos decir en ese sentido. Y Pablo dice que no seas así. Porque él sabe que a veces los creyentes actúan así. A veces no nos controlamos nuestra lengua. A veces uno es chismoso, uno es calumniador, uno se enoja, uno menosprecia la disciplina, uno es pronto para la ira, uno es arrogante, uno es descuidado con su vida. Pablo está diciendo, no seas insensato, sino entendido. Usa tu cerebro. Pablo nos está llamando a examinar si verdaderamente eres un estudiante de la voluntad de Dios. Porque ya dice que eres creyente porque no eres necio. Si eres creyente vas a examinar verdaderamente si eres estudiante de la palabra de Dios, de lo que es la voluntad de Dios. Si estás tomando la disciplina y la energía de buscar lo que el Señor espera de ti. ¿Cuántos saben que cuando nosotros nacimos de nuevo hay algo que Dios espera de nosotros? Porque si lo estás usando tu disciplina y la energía en buscar la voluntad de Dios, estás aprovechando bien el tiempo. Porque vas a saber lo que Dios espera de ti. Vas a dedicar tu vida, tu tiempo en hacerlo, oír y hacer. Así es como versículo 17 conecta con versículo 15 y 16. Te ayuda a cumplir 15 y 16. Con diligencia andar, mirar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, en buscar la voluntad de Dios, en entender la voluntad de Dios, nos ayuda a cumplir eso. ¿Y cómo vas a saber lo que la voluntad de Dios es? Es una buena pregunta. Si dices han entendido lo que es la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a saber? Es por lo que está revelado en su palabra. La palabra de Dios es el fundamento que se aplica a todo esto en la vida del creyente. La luz de la palabra. Mira versículos 13 y 14 aquí en Efesios 5. Por lo cual, 13. Mas todas las cosas cuando son puestos por evidencia, por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos. Y que Cristo te alumbrará. Te abre los ojos. La luz de la palabra revelado.
por los apóstoles, por los profetas, Cristo siendo la piedra principal del ángulo. Salmo 119. Todos saben Salmo 119, 105. Muy conocido escritura que dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios en las escrituras. Todas las escrituras nos alumbran hacia la voluntad de Dios. Y también hay ciertas escrituras que nos dicen explícitamente: esto es la voluntad de Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4 dice: salvación es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: tu santificación es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dar gracias a Dios por todo, siempre es la voluntad de Dios. Efesios 6:6, trabajar como para con Dios es la voluntad de Dios. 1 de Pedro 2:15, someter a las autoridades es la voluntad de Dios. 1 de Pedro 4:2, no vivir para la carne es que la voluntad de Dios. 1 de Juan 2:17, no amando al mundo es la voluntad de Dios para tu vida. Todas esas escrituras, y hay muchos más que dicen explícitamente: esto es la voluntad de Dios. Pero tenemos la totalidad de las escrituras que nos enseñan lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se halla en la palabra de Dios. La palabra los ilumina a vuestras vidas para enseñarnos exactamente cómo y dónde debemos ir. Cómo debemos vivir. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Nosotros como creyentes, como sabios, como vimos, debemos tener una relación con la palabra de Dios, con tu Biblia. ¿Has pensado tengo una relación con mi Biblia? Mira tu Biblia. Nomás si lo has comprado recientemente, tu Biblia va a ser usado. Tu Biblia va a ser marcado. Va a tener tus señas por todas las páginas. Tu Biblia. Tal vez unas páginas cayéndose de tu Biblia. ¿Por qué? Porque lo usas. Porque tienes una relación con esta Biblia, con la palabra de Dios. O cuando lo recoges para venir a la iglesia los domingos, vas, porque está lleno de polvo por no usarlo. Es que nosotros creyentes amamos la palabra de Dios. Cuidamos la palabra, guardamos la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestras vidas, el oír y hacer, y el fundamento de la familia. Hermanos, es la autoridad. La autoridad. So Pablo dice andar, caminar con diligencia. Y lo estás haciendo si estás aprovechando tu tiempo y si eres estudiante de la voluntad de Dios en su palabra. Y con eso dice que todo esto se hace cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida. Versículo 18, no os embriagáis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego someteos los unos a otros en el temor, reverencia de Dios. Ahora 25 dice, no os embriagáis con vino, en lo que hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Ok. ¿Qué quiere decir esto?
Aquí, otra declaración con contraste. No embriagaos, antes bien, llenos del Espíritu. No esto, no esto. Llenos del Espíritu, es interesante. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Eso nos dice que todo creyente en el mundo que profesa a Cristo tiene el Espíritu Santo. Dice que si tú eres creyente, el Espíritu Santo mora en ti. 1 Corintios 12:13 dice que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Eso es que cuando Dios te salva, eres bautizado en el Espíritu Santo y Él planta el Espíritu de Dios en ti. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Importante anotar aquí. Como creyente no puedes obtener más del Espíritu. ¿Lo tienes o no lo tienes? No puedes tener menos que otro creyente del Espíritu. No lo tienes todo. Si no lo tienes todo, no lo tienes nada. ¿Ok? Así, este pasaje de ser llenos no está hablando de recibir más y más del Espíritu como una cantidad de unción. Yo he escuchado muchas enseñanzas que un vaso está llenándolo. No, si tú haces esto, no. Uno tiene el Espíritu o no. ¿Ok? Si no eres creyente, no tienes. Si eres creyente, tienes el Espíritu. No tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo y hablar extáticamente y todo eso. No. Lo tienes, según la palabra de Dios. Así, este pasaje de ser llenos no está hablando de recibir más. De eso no habla. ¿De qué habla pues? El contexto nos ayuda a entenderlo. Él dice aquí: no os embriagáis con vino en lo que hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Ahora, cuando los oyentes originales oyeron este mandato por la palabra de Pablo, y por la palabra que Pablo usa aquí es disolución. En inglés es dissipation. Esa palabra se usaba en sinónimo a un Dios en que adoraban. Ellos adoraban a este Dios y esta palabra disolución o dissipation era sinónimo con este Dios. Y este Dios, en la manera que ellos adoraban a ese Dios, eran con fiestas, orgías. Si lo estudias, mujeres, hombres, niños y todo tipo de eso en estas orgías. Y eran fiestas de glotonería y borracheras. ¿Ok? A tener unión con este Dios era ser perdido, controlado por estas borracheras. ¿Ok? Esta forma de adoración idólatra era la práctica en la ciudad de Éfeso. Todos conocían a este Dios. En el griego es Dionisio y en el palabra romano por esta Dios es Baca. Si haces Google Bacchanalian Feast, es eso, explica todo esto. Adoración a este Dios comenzó como 900 años antes de Cristo y ahora aquí es como 1000 años que están adorando a este Dios en esta manera, con una borrachera. Y así en leer esto, ellos hubieran oído y asociado esto con el Dios Bacas o Dionisio, los de Efesio. No os embriagáis con vino en lo que hacen para este Dios, en adorar a este Dios. Porque antes de ser creyentes, ellos creían que lo más embriagado que ellos podían, se ponían, lo más borracho, más se acercaban a este Dios. Permitiendo el alcohol, ¿qué? A controlarlos. A controlarlos. A controlar su mente y su cuerpo. Pensaban, no, si yo me emborracho, yo voy a acercarme a Dionisio. Viene de Zeus, realmente. En otras palabras, dieron todo control al alcohol para adorar a este Dios. Y cuando uno toma alcohol, ¿qué? Hace cosas que normalmente no hiciera. Bueno y sano.
So, cuando ellos como creyentes oyeron esto, les estaba diciendo, no os embriagáis con vino, porque eso es lo que los adoradores de vacas hacen. Así no es como adoras a Cristo. Miran Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice, andéis como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidias. Eso es. Él está dando ese mandato ahí. Pablo, ser llenos del Espíritu es dejando que el Espíritu Santo controla tu vida. Ahí es la conexión. Lleno del Espíritu habla de ser controlado, no de cantidad, ser controlado por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 1 acerca de Jesús. Aquí dice Jesús, lleno del Espíritu. ¿Oí? Lleno del Espíritu. ¿Qué dice? Volvió del Jordán y luego fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí dice, estaba lleno del Espíritu, estaba controlado y el Espíritu lo llevó. No lo llevó en un éxtasis o algo, no. Es que el Espíritu Santo lo controlaba, eso es la idea. Lleno del Espíritu, siendo llevado por el Espíritu. Él permitió que el Espíritu Santo lo llevara a tomar control de su vida. Y lo que literalmente dice aquí en el texto, en el tenso, lo que usa es siendo continuamente lleno del Espíritu Santo, es lo que está diciendo Pablo aquí. No os embriaguéis con vino, sino ser siempre continuamente llenos del Espíritu o controlados por el Espíritu Santo. Habla de control. Habla de control. Que el Espíritu Santo te controla. Mira Gálatas no tiene que ir. Gálatas 5:16 dice que andar en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. En otras palabras, si te permites ser lleno del Espíritu Santo controlado, el deseo de satisfacer tus concupiscencias no va a estar ahí. No va a estar ahí. Ahora, ¿cómo es que te llenas del Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Miramos a Colosenses capítulo 3. Este es un versículo paralelo. Digo paralelo porque esto es lo que es los mismos resultados de ser lleno del Espíritu Santo. Aquí en versículo 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque dice aquí, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y luego habla y luego habla de las casadas y está hablando el mismo resultado de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, es que la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia. En abundancia. Mismos resultados. Ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Wow. En otras palabras, la manera que te llenas del Espíritu Santo es dejando que la palabra de Dios guía tu vida. Que la palabra de Dios gobierna tu vida. Y eso nos regresa al versículo 17. Ahí está la conexión. Vas a estar agradecido, aprovechando el tiempo, vivir como sabio y no como eso. Si eres estudiante de lo que es la voluntad de Dios, no insensato, sino estudiado. Y vas a conocer la voluntad de Dios si estás lleno del Espíritu Santo y dejas que la palabra de Dios mora en ti en abundancia. Eso es lo que es. La palabra de Dios es el fundamento que te lleva a andar por el Espíritu y que lleva a conocer la voluntad de Dios y que lleva a vivir tu vida y las horas que Dios te dio para su gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí antes de hablar a la familia.
Tremendo. Hermanos, ¿están seriamente aprovechando tu tiempo para la gloria de Dios? ¿Están estudiando la palabra de Dios para saber exactamente lo que Dios quiere de ti? A fin de estar activamente sometiéndote al Espíritu Santo, dejando que Él controla tu vida. Y eso es por el entendimiento de la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo de conflicto. Hay una guerra espiritual, como vimos la semana pasada. Y el resultado del pecado entró en el mundo, impacta toda relación. Vimos que cómo impacta nuestra relación con nuestra esposa y esposo. La familia, relaciones de trabajo. Aquí Pablo está diciendo, antes de comenzar en hablar de los roles en la familia, antes de enseñar cómo funciona una familia que agrade a Dios, en todo Pablo está diciendo que aparte de nacer de nuevo, aparte de que Dios te rescata, aparte de que ser lleno del Espíritu Santo, no hay esperanza. No hay esperanza. Esto es el fundamento para las casadas, en versículo 22, para los maridos, en versículo 27, para los hijos, en 6.1, y para los padres, en 6.4. Esto es realmente el fundamento en cualquier relación que agrade a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la semana que entra vamos a ver el impacto de la vida de alguien que está controlado por el Espíritu Santo. Y en celebrar con la cena del Señor y lo que hizo y lo que hace en la vida nuestra. Esa celebración que ahora no somos necios, sabios, insensatos, porque entendidos, porque proclamamos al Señor. Él es nuestro Dios. Luego en abril 13, 2 semanas, comenzamos a ver los roles específicamente de la familia. Vamos a comenzar, no voy a decir porque si digo hombres no van a venir y si digo mujeres no van a venir. Mejor no voy a decir. Oremos, Padre, gracias Señor. Ay, gracias por enseñarnos exactamente, Señor, lo que tú esperas de nosotros. No es misterio, Señor. Tú nos llamas a ser diligentes en nuestro mirar como estamos caminando. Si nosotros somos sabios, si nosotros profesamos a Dios, si nosotros declaramos que hay un Dios y hay un Salvador. Gracias te damos, Señor, por darnos el entendimiento, la mente que nos has dado para entender lo que es tu voluntad. Gracias por tu palabra y por la exhortación de aprovechar bien el tiempo, a llamarnos a eso continuamente en tu palabra. Y también gracias te damos por hacernos nacer de nuevo y darnos tu Espíritu que nos guía a toda verdad. Ahora ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido hoy en la familia. Antes, Señor, que llegamos a tu enseñanza específicamente a los diferentes roles. Pedimos tu ayuda, Señor, siempre. Especialmente en este fundamento, porque el fundamento habla de algo importantísimo. De escuchar y de oír las palabras y hacerlos. Roca. De oírlos y no hacerlos, arena. Sabio y insensato. Ayúdanos, Señor, no vivir como necios y insensatos, sino sabios, como creyentes, como los que adoran, los que representan a Cristo con ese nombre cristiano. Qué grande privilegio nos das. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Qué bendición.
Hermanos, hoy vamos a estar en el parque en nuestra comunión. Yo sé que muchos de los niños quieren jugar soccer. Ahí vamos a estar. Y también no se olvidan este miércoles, Taco Night aquí. Con los en inglés y podemos tener comunión con nuestros hermanos en Cristo, aunque es otro idioma. Y mostrarles cómo nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Buscando lo que es la voluntad de Dios y controlados por el Espíritu Santo en nuestra vida, para agradar y traer gloria a su santo nombre en nuestro andar cristiano, especialmente en la familia. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos llena de gozo y de alegría. A nosotros que somos creyentes, dice, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero sabemos, Señor, que no trae tanto alegría a los que no te conocen. Y pedimos, Padre, que si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que tú abres su mente y corazón a entender las glorias, Señor, donde tú nos has puesto. También pedimos, Padre, que bendices el nuestro en este día y que podamos, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino contemplar, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Cada uno de nosotros, Señor, andar, examinar nuestro andar, Señor. Sí, es como sabio y no necio. Si es como entendido y no como insensato. Para que podamos vivir una vida, Señor, para tu gloria y de siervos de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.